Hoy nos toca el relato de Hechos, capítulo número 6, y vamos a estar estudiando desde los versículos 8 al 15. Es un relato muy conocido, pero quisiera hacer una pequeña introducción con una historia que me impactó el día de ayer cuando la estaba leyendo. El título del mensaje de hoy es Semblantes de paz en medio de la persecución. Semblantes de paz en medio de la persecución. El día de ayer encontré una historia de dos periodistas y un joven de alrededor de 33 años. Este joven había sido un dirigente de este movimiento LGBTQI y los demás signos que le siguen. Dirigente muy fuerte, pero Cristo ya es su vida y su vida es transformada. Deja su vida pasada y hoy sirve como diácono en una iglesia cristiana. Es líder de alabanza y predica a Jesucristo. Varios periodistas me llamó la atención, esto es en la isla de Malta, al sur de Italia, y deciden hacerle una entrevista de qué pasó en su vida. Este joven, cuando es entrevistado, tuvo que contar que Cristo Jesús es quien cambió su vida. Luego de unos días, llega una notificación de un juicio para los dos periodistas, el periodista Mario Camilleri y Rita Bonici. El joven que les hablo se llamó Matthew Grange. El 3 de febrero iba a empezar este juicio. No sabemos real, acá está algo de estos días. No sé, yo le pedí, creo, Richard, que si tuviera la foto la pueden poner. Porque cuando me enteré de este caso, lo busqué en sus redes sociales y salía contando, creo que ayer, justamente el proceso en la iglesia. Y comentaba este tema del juicio que le están haciendo. Pero su rostro fue el que me llamó la atención, porque era un rostro de paz en medio de una persecución, solo por comentar que Cristo Jesús fue quien ha transformado su vida. Hoy vamos a ir a un relato de un diácono de la iglesia, de un hombre que servía a las mesas, llamado Esteban. Nos fue introducido la semana pasada. Y este hombre también sufre persecución. Pero lo que llama la atención del relato de hoy es aquella reacción ante la persecución. Nosotros como iglesia no vamos a estar ajenos a esto. ¿Y cómo vamos a reaccionar cuando estas situaciones toquen la puerta de nuestra vida? Así que ingresemos al texto. Hoy vamos a estar entonces en Hechos capítulo número 6, versículo número 8 en adelante. Dice la palabra de Dios: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y sobornaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, miren esto. Todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, ¿qué dice la Escritura? Vieron su rostro como el rostro de un ángel. Muy bien. ¿Quién es el personaje en el que nos vamos a enfocar el día de hoy? ¿Quién se nos está presentando aquí? ¿Cómo se llama este hombre? Esteban. Esteban
ya sales de los versículos anteriores y es un hombre que en medio de la multitud fue escogido como un diácono. Yo quisiera que anotemos 7 cosas que aprendemos de él en el capítulo 6. ¿Qué es lo que hemos aprendido de Esteban? Para ver esto de acá, tendríamos que acordar un poquito lo que habló o lo que se pidió en el versículo 3 del capítulo 6. Entonces, veamos aquí qué aprendemos sobre Esteban. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Qué es lo primero que aprendemos entonces de Esteban aquí? ¿De qué gozaba él? De un buen testimonio. Entonces, su comportamiento, ¿cómo tuvo que haber sido? Intachable, recto. Nadie tal vez podía decir nada en contra de él por la forma en la que se conducía. Un muy buen testimonio. ¿Qué más dice el mismo texto? 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, ¿qué más poseía este hombre? Lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que estaban pidiendo los apóstoles en estos versículos? Ellos estaban pidiendo a alguien que se le pueda encargar el trabajo de velar por las necesidades de los demás. Velar por las necesidades de los demás. A esto se le llamaban los diáconos. Entonces también aprendemos que este es un hombre que servía a los demás, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, ¿qué más aprendemos en el versículo número 8? ¿Qué observamos ahí? Leámoslo juntos. Esteban, lleno de gracia y de poder. Entonces, ¿qué más poseía Esteban? Gracia y también estaba sobre él poder. Ahora, hay algo que intencionalmente dejé pasar en los versículos que leímos. Miren cuando en el versos 3 los apóstoles dicen que los busquen y ahí encuentran a Esteban, ¿dónde debían de buscarlos? Dice el verso 3, buscad pues hermanos de entre vosotros. O sea, ¿dónde estaba este Esteban? ¿Dónde normalmente él pasaba su tiempo? ¿En medio de quién? De los hermanos. Él era conocido en medio de la iglesia. Antes de ser llevado como un diácono, ¿tenía alguna posición de liderazgo? ¿Sí o no? No, no tenía ninguna posición de liderazgo. ¿A dónde quiero ir con esto? Él no era un líder, él no era un apóstol, él era igual que todos. Ahora, esto es increíble, 2 cosas importantes aquí. No es necesaria una posición de liderazgo en la iglesia para poseer todas estas cosas, ¿se da cuenta? Todo creyente debe perfilar y caminar de esta manera, queriendo un buen testimonio, el deseo de servir a los demás, llenos del Espíritu, llenos de sabiduría. Todo esto poseía un creyente en medio de nosotros, o en medio de ellos. Y aquí hay algo interesante también. No porque él haya poseído todas estas cosas, significa que a su vida no le iba a llegar la dificultad. Muchas veces nosotros como creyentes podríamos caer en el error de pensar algo. Y es que como estoy bien con Dios, como estudio la Escritura, como predico la Escritura, como sirvo a los demás, tengo un muy buen testimonio en la iglesia, fuera de la iglesia, en mi trabajo, soy un cristiano que practica la fe en Cristo, predico el Evangelio, fuera de tiempo, en su tiempo, todo. Muchas veces nosotros podríamos decir, si yo estoy viviendo así y mi vida es intachable y estoy sirviendo a Dios, la desgracia no me va a llegar. Y eso sería un error. Este es un hombre intachable, un hombre lleno del Espíritu, un hombre que Dios estaba usando para que haga señales y milagros. Pero ¿qué pasó? Cuando vino la oposición, los ojos de la oposición se pusieron en este hombre. Entonces,
Quería topar esto porque muchas veces podemos predicar o escuchar ciertas enseñanzas donde te pueden decir, ven a Cristo y todo va a ir bien. Ven a Cristo y no te va a pasar nada. Ven a Cristo y por poco somos Superman. Y no es así. Nuestra vida de fe en obedecer a Cristo, en seguir a Cristo, el servir a los demás, el querer tener un buen testimonio con los de afuera, no es ningún escudo para que alguna situación difícil vaya a llegar a nuestra vida. Puede llegar esto a nuestra vida. Y ¿saben qué? Yo me acordé de hace muchos años atrás, más o menos en los 54, 56, vinieron unos misioneros que estaban entre los 20 y 30 años, muy jóvenes, todos americanos, con familia, con hijos pequeños. Pusieron su corazón en una región del Ecuador, en el Amazonas, donde estaba una tribu no alcanzada llamada los Guaraní. Ellos venían y querían sembrar el evangelio en esta tribu no alcanzada. Y venían y sobrevolaban con un avión, echaban presentes y los guaraníes empezaron a receptarlos. Pero en el día en que estos jóvenes descendieron con su avioneta al lugar y tuvieron este primer acercamiento con esta tribu no alcanzada, Roger Juderian, Pete Fleming, Jim Elliot, Ned Saint y Ed Culling fueron asesinados con las lanzas de esta tribu no alcanzada. ¿Se dan cuenta? Tuvieron un buen propósito, querían hacer el bien, querían llevar el evangelio, pero de alguna forma, asimismo, la persecución o la desgracia tocó la puerta de la vida de ellos y mueren en 1956. ¿Qué era lo que estaba haciendo Esteban? Es la pregunta. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice la Escritura? Verso número 8. ¿Qué estaba haciendo Esteban? Dice la Biblia que Esteban estaba lleno de gracia y lleno de poder. Y miren esto, y hacía grandes prodigios y señales. ¿En dónde? Entre todo el pueblo. Entonces se levantan unos de la sinagoga llamados de los libertos y otros más que estaban ahí de Cirene, de Alejandría, de Asia. Todos estos judíos estaban en esta sinagoga de los libertos y empezaron a disputar con Esteban. Esta palabra la aprendimos el día de ayer en el estudio bíblico. Cuando nosotros decimos disputar, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene a la mente? A ver, David, tú enseñaste esto ayer. ¿Qué es lo que viene a la mente? O cualquiera. Pelear. O sea, nos ponemos los guantes. Muy bien, muy bien. Lucas 24 nos va a dar un ejemplo de qué era disputar en este tiempo. Y si vamos a Lucas 24, por favor, versículo número 15. Lucas 24, 15. Cuando usted llega ahí, dígame un fuerte amén. Muy bien. Dice verso 14 y 15. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acerca y caminaba con ellos. Cuando está hablando aquí de una disputa o una discusión, están sacando un tema a relucir y están conversando sobre este tema. Se está hablando sobre este tema. Cuando nosotros vemos en Hechos capítulo número 6 que todos estos empezaron a disputar con Esteban, Esteban presenta un tema y todos empiezan a acotar. Pero llega un punto donde Esteban empieza a sacar todos los argumentos necesarios para mostrar algo específico, que el Mesías ya había venido. Él empieza a argumentar, empieza a traer sobre la mesa todos los argumentos necesarios para demostrar que en Cristo se cumplían todas las profecías. ¿Cómo podemos saber esto? Vamos un ratito a Hechos 17. En Hechos 17 nosotros vamos a ver la costumbre que tenían, en este caso el apóstol Pablo, la forma en la que se llevaba el evangelio o evangelizaban
o alcanzaban a otros. Y Hechos 17, los 3 primeros versículos nos van a dar una muy buena pauta de cómo lo hacían. Dice el verso 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron ¿a dónde? A Tesalónica, donde había, ¿qué cosa? Una sinagoga de los judíos. Muy bien. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. ¿Y por cuántos días? 3 días de reposo. ¿Qué hizo? Discutió con ellos, haciendo ¿qué cosa? Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces, aquí vemos un apóstol Pablo yendo a una sinagoga y discutiendo. ¿Qué era lo que hacía? Sacaba los argumentos del mismo Antiguo Testamento y decía, todas estas cosas dichas por los profetas se han cumplido en Cristo. Jesús, o se dice en el Antiguo Testamento, hay un Mesías prometido y esto se empieza a cumplir en Cristo. ¿Ya? Era necesario que el Cristo o el Mesías muera y resucite, y esto se ha cumplido en Cristo. Me tomé la libertad de hacer un ejercicio el día de hoy para nosotros. ¿Cómo hubiera sido un día en la sinagoga? ¿O cómo hubiera sido el día en que Esteban estuvo ahí y estaba discutiendo con todos ellos? Tal vez Esteban ese día dijo, abramos Miqueas 5:2. Abramos entonces nosotros Miqueas 5:2. Vamos a Miqueas, capítulo número 5, versículo número 2. ¿Ya? Capítulo 5, versículo número 2. Cuando usted llegue, dígame un fuerte amén. Muy bien. Dice la Biblia, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Qué dijo? ¿De dónde tendría que venir el Mesías? De Belén. Muy bien, entonces, él pudo haber dicho, Miqueas dice que de Belén tendría que salir el Mesías, el que sería Señor en Israel. Ahora, en ese tiempo él no haber tenido todavía el libro de Mateo, pero nosotros sí lo tenemos. Y cuando Mateo argumenta, miren lo que él nos cuenta. Vamos entonces a Mateo 2:1. Mateo capítulo número 2, versículo número 1. ¿Llegó? Dígame amén fuerte. Muy bien, dice la Biblia, cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes. ¿Dónde nace Jesús? En Belén. ¿Dónde dijo el profeta Miqueas que tenía que nacer? En Belén. Entonces, imaginémonos esto. Esteban decía, los profetas han dicho, Miqueas dijo que era necesario que naciese en Belén. Y Jesús, de quien yo les predico, nace en Belén. Ahora, miren esto en Zacarías 11. Vámonos un ratito a Zacarías. No voy a tomar todas las profecías de Jesús, pero sí unas cuantas, para poder experimentar tal vez una de las predicaciones de ellos. Vámonos a Zacarías, capítulo 11, por favor. En Zacarías 11, verso número 12. Zacarías 11, versículo número 12. Dice la Escritura, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Esta es una profecía dada por Zacarías. Este es el valor por el cual se vendía un esclavo. Y cuando Cristo es traicionado y Cristo es vendido, miren lo que dice Mateo, capítulo número 26. ¿Qué dice Mateo 26, del 14 al 16? Mateo 26, del 14 al 16.
dice la palabra de Dios. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo se los entregaré. Y ellos le asignaron, ¿cuánto? 30 piezas de plata. ¡Wow! Sigamos. Vamos al Salmo 41. Miren lo que Salmos hablaba también del Mesías esperado. Salmos 41:9. Salmos 41:9 dice lo siguiente: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Los salmos dicen que el Mesías esperado iba a ser traicionado por alguien cercano a él. Si nosotros vemos en Juan capítulo número 13, y venga conmigo a Juan 13, versículo número 18 y 19, Juan 13, 18 y 19, dice la Biblia: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os los digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Que él iba a ser, y de hecho fue, traicionado. Sigamos, miremos lo que dice Isaías 53:5. Venga conmigo por favor al libro de Isaías, capítulo número 53, versículo número 5. Isaías 53, versículo número 5. Dice la Biblia: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La Escritura dice que el Mesías debía de morir por el pecado del pueblo. Eso es lo que la Escritura está diciendo. Y miren lo que Mateo 26, 28 nos afirma. Vamos a Mateo 26, 28. Mateo 26, 28 dice la Biblia, desde el versículo 27: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús, al establecer la Santa Cena, Él les está anunciando que su sangre sería derramada para poder perdonar el pecado. Esteban pudo haber estado en la sinagoga y decir: el profeta Isaías dijo que el Mesías debía de morir para perdonar el pecado de su pueblo. Y a Jesús, a quien yo les predico, Él subió en la cruz, Él murió, y Él mismo dijo cuando estuvo con sus discípulos que su sangre sería derramada para el perdón de los pecados. Estos pudieron haber sido los argumentos contundentes que Esteban empezó a decir, pero que la gente no quería escuchar. No querían escuchar. En su mente tuvo que haber estado un Mesías totalmente diferente, un Mesías que tal vez no tenía que sufrir, pero eso no estaban poniendo su mirada en la Escritura, lo que la Escritura estaba diciendo del Mesías. Entonces él saca todos estos argumentos, pero hay uno más que quiero citarles. Salmos 16, del 9 al 10. Salmos 16, del 9 al 10. Miren lo que dice la Biblia. Salmos 16, del 9 al 10. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Miren el porqué. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, el Mesías, aunque la Biblia describía que tenía que morir, este texto enseña que el Mesías debía resucitar. Y Hechos capítulo número 2, venga conmigo, justamente. Hechos capítulo número 2, verso 29.
Miren, Pedro argumenta de esta manera. Varones, hermanos, Hechos 2:29, varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Estos son los argumentos que estoy seguro que Esteban tuvo que haber hablado. Tuvo que haber tomado profecía del Antiguo Testamento y decir todo esto, todo lo que el Antiguo Testamento habla, se cumple en una sola persona, en Jesús. Y miren el argumento de Pedro, dice, la Escritura decía que debía de morir y tenía que resucitar. Y nosotros somos testigos de la resurrección de Jesús. Estos eran los argumentos que empezaron a arder en el corazón de los oyentes que estaban ahí alrededor. ¿Cómo actuó la oposición? Revisémoslo. ¿Cómo actuó la oposición? Hechos 6. Cuando ellos empiezan a disputar con Esteban, miren lo que dice el verso 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Entonces yo me imagino a Esteban lleno del espíritu predicando y diciendo todo esto se cumple en Cristo Jesús. Y algunos de los libertos o de los de Sirenes pudieron haber dicho sí, pero, y Esteban, ¿pero qué? No, pero es que no sabes, mira, ¿no sabes qué? La Escritura es clara. Esto dice el Mesías y solo se cumple en una persona, en Jesucristo. Y yo soy testigo de Jesucristo, yo estoy predicándote de este Mesías. Y no tenían palabras para poder debatir en contra. Entonces, ¿qué hicieron? Miren lo que dice el verso 11. Entonces, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Eso era verdad? No, tuvieron que hacer ¿qué cosa? Sobornar para que hablaran mentira. Miren lo que dice el verso 12. Y levantaron los ánimos al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. ¿Qué fue lo que hicieron con ellos? Entonces mienten sobre ellos, agitan los ánimos de los otros y los llevan a un juicio. Matthew Henry dijo una vez lo siguiente: cuando no puedes responder ante los argumentos, los juzgas como un delincuente. Y eso es lo que estuvo pasando ahí. ¿Y saben qué? Esto se cumple el día de hoy también. Ante los ojos del mundo, los cristianos evangélicos nos hemos vuelto delincuentes. ¿Sabían eso? Nos hemos vuelto odiadores. Y no lo digo de manera liviana. Les conté al principio de la historia de este joven que hace 2 días está siendo llevado a juicio por su fe. Pero no solamente quiero contarles de ellos, sino quiero contarles de un pastor que se llama Erik Green, de Suecia. Él predicó un sermón basado en 1 Corintios 6:9. ¿Saben lo que dice en 1 Corintios 6:9? Y no erréis, y ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, ni los afeminados heredarán el reino de Dios. Ese es el texto bíblico. Ese mensaje fue escuchado por las autoridades, lo llevaron a juicio y tuvo que pagar 1 mes de cárcel por predicar 1 Corintios 6:9. Quiero contarles también de Jack Phillips. Jack Phillips, en el 2012, es un pastelero en Colorado, Estados Unidos. Asimismo, él decidió no hacer un pastel de bodas para un matrimonio igualitario, porque violaba su conciencia y fue llevado a juicio. Nosotros, por predicar el Evangelio, vamos a ser tenidos como delincuentes,
Porque hoy la ley está promoviendo todo lo contrario a la palabra de Dios. Hablamos de libertades y la única libertad que hoy no se promulga es la libertad de poder hablar el Evangelio, valga la redundancia, con libertad. Porque el Evangelio ofende. Porque el Evangelio tiene que penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y transformar nuestra vida. De eso se trata el Evangelio. De que el pecado nos ha alejado de Dios y que necesitamos un Salvador. Y eso se necesita decir. Pero hoy somos vistos muchas veces como delincuentes o como odiadores, por decir la verdad. ¿Cuál fue la reacción de Esteban, queridos amigos? ¿Qué dice la Escritura? La Biblia nos enseña en el verso número 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. En cierta ocasión, un comentarista, apellido Ferguson, dijo lo siguiente: un resplandor sobrenatural que atestiguaba en el rostro de Esteban por la calma divina que había en su interior. Me encantó eso de ahí. Porque yo no sé si algún día usted ha estado en aprietos, en un aprieto de un juicio. Pero yo no le deseo esto a nadie. Esto es algo donde uno se pone nervioso, se te cae el cabello, adelgazas, porque no sabes si va a regir a favor o en contra de tu vida. Pero este hombre no tenía esa preocupación. De hecho, cuando lo miran, ¿saben lo que vieron? El rostro de un ángel, paz. Una paz sobrenatural en medio de la persecución. En cierta ocasión, Moisés vive algo similar. No digo que es lo mismo, algo similar. Éxodo 34, 29 al 30 hace el relato de cuando Moisés sale de estar con Dios y su rostro brillaba. Y algo que me puse a pensar, lo común que pudieron haber tenido estos dos personajes, ¿saben qué era? La comunión que tuvieron con Dios. Esta comunión profunda. Sí, en el caso de Moisés tal vez brillaba su rostro, pero en el caso de Esteban brillaba la paz de su rostro, lo que poseía en su corazón. Ahora, yo me hice esta pregunta: ¿qué pudo haber calmado la mente y el corazón de Esteban? ¿Qué es lo que pudo haber calmado la mente y el corazón de Esteban? ¿Saben qué? Haber encontrado al Mesías. ¿Se acuerdan todos los versículos que leímos? ¿Qué es lo que decía el Antiguo Testamento de cómo que tenía que nacer en Belén? Y hay muchísimas más, por si acaso, hay hartísimas más. Pero todas estas profecías del Antiguo Testamento apuntan a una sola persona y es a Cristo. Y este hombre se encuentra con Cristo. Este hombre sigue a Cristo. Su fe está depositada en Cristo. El mismo Mesías pasó algo muy similar a lo que él estaba viviendo en ese mismo momento, llevado a juicio, con personas que tuvieron que mentir para hallar culpable, entre comillas, a Cristo. Y él estaba parado viviendo exactamente lo mismo que su maestro. Entonces, ¿cómo no iba a tener paz si ya encontró la paz que nadie podía arrebatarle? Y era que el Mesías estaba ahora en él. Solucionó el mayor problema que cualquier ser humano debe solucionar. Él ya estaba reconciliado con Cristo. ¿Qué más podía pasarle? Jesús mismo dijo que nunca debemos de temerle al hombre porque él mata el cuerpo, pero no mata el espíritu. Que debemos más bien temer a Dios, que es quien puede mandar nuestro espíritu al infierno. Es lo que dice la Escritura. Todo lo que esperaban los judíos se cumplió en Cristo y este hombre lo sabía. Pero no solo esto, sino que Cristo ya había hablado sobre este tema de persecución. Y venga conmigo un ratito a Juan capítulo número 15. Y miren lo que dice Juan capítulo número 15.
En Juan capítulo número 15, desde el verso 18 en adelante, miren lo que dice la Escritura. Juan capítulo número 15, verso número 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, y por eso el mundo, que dice la Escritura, os aborrece. Acordaos de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todos estos os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me han enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendría pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. Y miren lo que les dice el Señor: os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas yo os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya los había dicho. Esto era algo que entonces a la iglesia no debía sorprenderla, porque nuestro Señor ya lo había dicho. Él había dicho que si a Él lo han perseguido, entonces también perseguirían a su iglesia. Y esto era lo que Esteban estaba pasando. Pero queridos amigos, ¿qué tenía en mente Esteban? Todo lo dicho en el Antiguo Testamento se ha cumplido en Cristo. Todo lo que Cristo dice se cumple. Cristo les ha dicho que los iban a perseguir. Hechos 6, ya los están persiguiendo. Y Él lo está viviendo y es un hombre lleno del Espíritu. Pero ¿saben qué? Yo me puse a indagar, ¿qué más pudo haber afirmado el corazón, en este caso de Esteban? ¿Qué puede afirmar el corazón de la iglesia cuando una persecución de tal magnitud se levanta en contra de la palabra de Dios, en contra de la iglesia de Cristo? ¿Qué es lo que puede hacer nuestros corazones estar firmes? Les he contado estos casos, y estos casos no son aislados, hay múltiples casos. Hace 2 meses atrás, pastor evangélico encerrado en Toronto, también por predicar el evangelio. Hay tantos casos que me encantaría tal vez contar para que podamos orar por esto. Pero hay algo que a mí me encantó, que en Juan 16, verso 33 lo expresa. Miren lo que dice. Estas cosas, dice el Señor, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. La muerte no detuvo a nuestro Salvador, la muerte no puede detener la iglesia. Si una persecución se levanta en contra de la iglesia, en cualquiera de nosotros, por decir la verdad, porque nuestras creencias se mantienen firmes a pesar de la ley, nuestros corazones tienen que tener un ancla que no nos muevan a pesar de cualquier persecución. Y es que Cristo ha vencido al mundo. Y es que la muerte ya no se enseñorea de nosotros, porque ahora somos de Cristo. Y aunque la muerte nos llegue por causa de alguna persecución, no importa, porque pueden matar nuestro cuerpo, pero no nuestro espíritu. Queridos amigos, hay sí una pregunta válida para nosotros. Ante la persecución, ¿cuál es el semblante que tienes?
¿Cuál es el semblante que hay en tu vida? Quiero hacer una pregunta. ¿Mantienes vivas las palabras de Cristo en tu mente y en tu corazón en medio de la aflicción? ¿Qué es lo primero que viene a tu corazón? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Mantienes viva esa palabra en tu mente y en tu corazón? Me encanta esta última y es, ¿estás consciente que lo que fue profetizado del Mesías se cumplió en Cristo? Porque si estamos conscientes de esto, puede levantarse persecución, mentiras en contra de la iglesia, lo que sea, pero podemos tener paz. Amén. Oremos.